Como siempre agradecemos su participación en redes sociales. Gracias a todos los que la interactuaron con nosotros en la entrevista anterior con Luis Augusto Romero, y sigue nuestra cuenta disponible @encontexto_piso_i @Carlos Penaloza. A pesar que la encuesta Condiciones de Vida de la Universidad Católica Andrés Bello habla este 2022 de una disminución de la pobreza en sus distintas dimensiones, la situación de los adultos mayores en Venezuela sigue siendo de alerta, como han considerado algunas organizaciones no gubernamentales. Hoy con nosotros en estudio está Francelia Ruiz. Ella es parte de Convite, una ONG que hace seguimiento al tema de los adultos mayores en Venezuela, sus condiciones, y por supuesto hace propuestas de políticas necesarias para mejorar las condiciones de este grupo etario en nuestro país. En su último estudio del mes de octubre habla de algunas cifras alarmantes y que tienen que ver con la capacidad que tienen hoy los adultos mayores, cobrando una pensión cercana a los $11, de poder cubrir sus necesidades en temas de medicamentos, en temas de salud y en temas de alimentación. Según estos números, el 70%, específicamente el 73% de la vida de un adulto mayor hoy en Venezuela depende de un tercero. La mayor parte de estos de familiares que pueden ayudarlos, y un porcentaje importante también del tema de las remesas. Francelia, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos, por la invitación. Para hablar de este tema tan importante para la sociedad, los adultos mayores, porque al final quienes llegan a esta etapa, que es una bendición además llegar, deben llegar en condiciones óptimas, en condiciones en las que puedan disfrutar los años de vida que les quedan y no estar en estas condiciones donde la pensión no alcanza para cubrir todas las necesidades de medicamentos, o donde no alcanza para cubrir la dieta que es necesaria en algunos casos también de quienes sufren enfermedades crónicas, que también vamos a hablar un poco de eso. Sí, Carlos. Bueno, el entrevistado anterior hablaba del sueldo mínimo, ¿no? Y de cómo se ha devaluado desde el aumento. Y lo mismo ha pasado con la pensión. Al día de hoy, la pensión de vejez de un adulto mayor en Venezuela es cercana a $11, menos de $15. Cuando se realizó el incremento alcanzaba los $30, pero ya al día de hoy... Perdió casi 2/3 partes de su valor. Exacto, o sea, ya es menos de la mitad de lo que se había aumentado, y esto también tiene una implicación directa en la calidad de vida de las personas mayores, sobre todo aquellas que dependen casi exclusivamente de la pensión o de la ayuda de hijos o de algún familiar. Por eso decimos, más del 70% de las personas mayores dependen de un tercero, que puede ser la pensión, que es la remesa a los que tienen hijos en el extranjero, que es la manutención por parte de hijos, sobrinos o nietos que se encuentran en el país, o los que cuentan con un estipendio por jubilación. Pero tú decías, bueno, no alcanza para comprar alimentos, no alcanza para comprar medicamentos, pero sobre todo, y por eso en Convite insistimos en recomendar o instar al Estado venezolano a avanzar hacia la formulación de una política de envejecimiento digno, porque lo que resume estos datos es que las personas mayores están envejeciendo en una situación de precariedad que les roba la dignidad humana con la que tenemos que envejecer y finalmente, bueno, cuando llegue nuestro momento, morir, ¿no? Entonces, las personas mayores no pueden no solo comprar alimentos, no solo comprar medicamentos, que es como lo más básico para garantizar su subsistencia, sino que no pueden recrearse, no pueden comprar ropa, no pueden comprar calzado. Algunos tienen una vivienda en condiciones de precariedad que no pueden mantener, no pueden ni siquiera educarse, seguir viviendo con dignidad. Y eso es lo que hemos hallado, ¿no? Veíamos, por ejemplo, en temas de salud, ¿no? Los últimos informes que publicamos en Convite, uno de los cuales yo tuve la oportunidad de acompañar en la investigación, donde hablábamos de, bueno, hacia una política del envejecimiento digno, en Venezuela encontrábamos que ni siquiera existe en Venezuela realmente una política de atención preferencial para las personas mayores y personas con discapacidad. Nuestras ciudades son ciudades bastante hostiles para las personas con discapacidad, las personas con movilidad reducida, entre las que podemos incluir a las personas mayores. Nuestras aceras son altísimas, los tramos de vialidad donde hay una rampa son muy prolongados, lo que supone que las personas deben sufrir, ¿no? O deben correr el riesgo de caerse, de fracturarse para poder utilizar una acera con una rampa, y además no hay acera o cruces peatonales inclusivos o equitativos en Venezuela, es decir, unos cruces que sean más elevados para que las personas no tengan que bajar a la rampa, luego cruzar y luego volver a subir, sino que el cruce esté a su altura. No son ciudades amigables. No son amigables nuestras ciudades. Y bueno, cuando recientemente hicimos un focus group con personas mayores precisamente para este informe donde hablamos de una política de envejecimiento digno en Venezuela, y cuando consultábamos a las personas mayores sobre el trato preferencial en los servicios públicos,
públicos, la referencia es el banco. Entonces, bueno, claro, la referencia es el banco porque tiene un anuncio azul, donde tiene unas sillitas allí preferenciales y donde probablemente las personas mayores tengan que hacer menos tiempo de cola, excepto cuando tienen que ir al banco a cobrar la pensión, porque entonces todos están allí en situación de envejecimiento y haciendo cola. Y bueno, algunos referían al metro, pero bueno, el metro no es hoy en día ni siquiera un medio de transporte digno para que puedan desplazarse las personas mayores. Escaleras mecánicas paralizadas, el vagón preferencial, como el tren en general, inservible, colapsado, donde las personas no tienen ni siquiera ese trato preferencial. Luego veíamos, por ejemplo, con la prestación de servicios de salud, las personas mayores dependen fundamentalmente de los servicios de salud público. Entonces les preguntábamos a qué servicios de salud van y ellos acuden fundamentalmente a ambulatorios comunitarios o a servicios como por ejemplo los que prestan las alcaldías, que son a precios solidarios, más accesibles, para que ellos puedan tener acceso a consultas periódicas, a control de enfermedades crónicas. Más del 80% de las personas mayores de 60 años en Venezuela tienen una o más enfermedades crónicas, lo que supone, mejor dicho, que requieren medicación de por vida. Entonces, claro, estamos hablando de enfermedades como hipertensión, como diabetes. Veíamos que en nuestra evaluación de condiciones de vida referían tener hipertensión, diabetes y varices, sobre todo enfermedades venosas, y estas personas requieren tener asistencia médica preventiva, o mejor dicho, controles médicos frecuentes, recurrentes, a los que no van. Y deciden no ir porque luego dicen, bueno, tengo que pagar una consulta que probablemente son $30, que mi pensión no son $30, como un monto, digamos, más o menos un estándar, y luego tengo que comprar medicamentos, y dígame si me actualizan el medicamento, si me ajustan el tratamiento, ¿cómo hago para comprar nuevas medicinas? O sea, ser hipertenso en Venezuela no es solo tomar una tableta de losartán potásico. Muchas veces la hipertensión requiere una combinación de fármacos, es losartán con amlodipina o con nifedipina, y estos son medicamentos. Nosotros monitoreamos el precio y son medicamentos que no puede comprar una persona que dependa exclusivamente de la ABG. Algunos pasan de los $10. Sí, un blister para 30 días de losartán supera los $10. Y si decimos que la pensión está cerca de 11, pero por debajo de 15, entonces una persona tiene que elegir si compra alimentos o compra el antihipertensivo. Y entonces por eso vemos personas mayores tomando menjurjes, tomando guarapos, tomando el diente de ajo, porque no pueden comprar esos medicamentos. Pero eso, hablar solo de medicamentos y de alimentos pone a las personas en una situación de mayor precariedad. Por eso en estos últimos informes insistimos en tomar en consideración y en analizar la situación de acceso a otros derechos, como el derecho a la recreación, como el derecho a la cultura, el derecho a la educación, y también el derecho a, digamos, envejecer dignamente y entendiendo la dignidad humana como el marco orientador del diseño de la política. Las personas mayores requieren, como te decía, más de 80% tiene un padecimiento crónico, pero no son asegurables. Entonces vemos que tienen que ir, que es lo que te estaba comentando, tienen que ir a esos ambulatorios o a estos servicios de salud semipúblicos donde tienes unos precios allí solidarios, pero no pueden ser atendidos en una clínica porque además las compañías aseguradoras imponen unas condiciones donde las personas mayores son inasegurables o con unas pólizas de unas coberturas mínimas que los dejan en una situación de mucha vulnerabilidad, que ojo, no es que, y yo siempre lo digo, no es que las personas mayores son o están en condición de precariedad y de vulnerabilidad porque son viejos, están en situación de vulnerabilidad y de precariedad porque han envejecido en un país que no cuenta con una política de envejecimiento, con enfoque de derechos humanos, con una política orientada, teniendo la dignidad humana como elemento orientador. Ya hablamos algunas de esas características que debe tener esa política, pero pareciera que lo más urgente hoy es poder garantizarles una pensión que pueda cubrir las necesidades básicas de nuestros adultos mayores. Al regreso de la pausa lo vamos a conversar. ¿Qué más debe incluir esa política y cómo también este punto es importante y si lo podemos contrastar con otras regiones? ¿Qué pasa en otros países en cuanto a la pensión y la capacidad que tiene un adulto mayor hoy de cubrir esas necesidades con ese monto? En Venezuela, según este último informe también de Convite, en 2022 el 12% de la población venezolana tiene más de 60 años y estiman que este número aumentará a 20% para 2050. Estamos hablando que 2 de cada 10 en 2050 serán adultos mayores y en estas condiciones de no tomar precisamente una política de envejecimiento. Lo conversamos al regreso con nuestra invitada, Francelia Ruiz, de la Asociación Civil Convite.